Bien, vamos a comenzar con lo que es los tipos de mantenimiento que nos van a, con los que vamos a conseguir un mejor funcionamiento de las máquinas eléctricas que están colocadas en nuestras empresas, logrando que el funcionamiento sea satisfactorio y no nos vaya a provocar alguna interrupción involuntaria en el proceso de fabricación. Es decir, una máquina eléctrica que tiene un desperfecto va a producir un paro y eso se va a traducir en falta de producción y, por supuesto, en la consecuencia de pérdidas en dinero. En la parte para organizar un mantenimiento lo podemos dividir en dos partes. Mantenimiento predictivo y preventivo y mantenimiento correctivo. Es decir, mantenimiento predictivo y preventivo y mantenimiento correctivo. Vamos a hablar hoy del mantenimiento preventivo y predictivo. Preventivo y predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Organizarnos de tal manera que podamos prevenir y predecir esas fallas que nos van a hacer perder horas de trabajo, horas de producción y, como dije anteriormente, dinero en la parte final de esta consecuencia. El mantenimiento preventivo y predictivo lo podemos organizar de forma tal que se haga con inspecciones a las máquinas que tenemos en funcionamiento en nuestras líneas de producción o en nuestros talleres, periódicas inspecciones con la máquina en marcha o parada, pero siempre con la máquina completamente armada. Esas inspecciones periódicas hechas por personal que puede ser personal que se haya convocado directamente para este tipo de trabajo, o si no simplemente con, si no es muy grande la cantidad de máquinas, con personal del mantenimiento, aquel personal que tenga mayor experiencia en la parte de mantenimiento de máquinas y en la parte de mantenimiento electromecánico. Estas inspecciones periódicas deberán verificar el funcionamiento de la máquina mientras está en marcha, y esa verificación deberá hacerse a través de, por supuesto, la vista experiencia, la vista con mucha experiencia del personal que lo está haciendo, pero a su vez a través de ciertos instrumentos como son, por ejemplo, medidores de temperatura, medidores de ruido, medidores de vibraciones. En general los medidores de ruido son medidores de ruido de rodamientos y también verificar cuando la máquina esté parada la resistencia óhmica del motor. En lo que respecta a todas estas verificaciones que se hacen, deben encontrarse asentadas en planillas, las cuales cada una de estas máquinas tendrá una planilla que será como si fuera, digamos, el currículum de la máquina o su historia en funcionamiento. Esas anotaciones nos darán por estadística cuánto de buen funcionamiento tiene la máquina, cuánto podemos lograr que la máquina funcione más o cuándo deberemos cambiar esa máquina. Es decir, si nosotros vamos anotando en esa planilla números estadísticos, es decir, tenemos mediciones de temperatura que no avanzan, que son siempre estables, o mediciones de ruido, o mediciones de vibraciones. Cuando estas mediciones son estables estadísticamente, la máquina vemos que está funcionando
perfectamente bien en su totalidad. Ahora, cuando esas mediciones empiezan a ser estadísticamente inestables, es decir, voy a tener aumentos en la medición, por ejemplo, de ruido de rodamiento. En una inspección me va a dar una medida, en la siguiente me va a dar mayor ruido de rodamiento, en la siguiente vuelve a subir el ruido de rodamiento. Entonces tengo que disparar una alarma y decir, bueno, cuidado que esta máquina está subiendo de tal manera el ruido de rodamiento que no va a poder aguantar más allá de tal fecha. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo preventivo y estamos con las mediciones y estamos prediciendo o predecimos el futuro de esa máquina. Esa prevención y esa de prevenir y predecir cuándo tenemos que cambiar la máquina, ¿qué es lo que va a evitar? Es decir, podemos programar, que es lo principal, programar el cambio de la máquina. ¿Cuándo se puede hacer el cambio de la máquina? Bueno, se verá con la parte de producción y con la parte de mantenimiento correctivo, cuándo es el momento justo para cambiar la máquina sin poner ningún problema a la producción. Entonces, programamos el cambio, programamos el repuesto, programamos el personal y las herramientas para hacer tal cambio, porque por ahí la máquina no es muy pequeña y es bastante considerable y hay que considerar distintos elementos dentro de ese cambio. Entonces, estamos teniendo un mantenimiento preventivo y predictivo. Preventivo porque vamos tomando todas esas mediciones y la que me olvidé fue decir, la medición de aislación. Es decir, en algún momento que encontremos parada la línea de producción por alguna causa, generalmente las líneas se paran para hacer alguna reparación o algo, tenemos que nosotros programar esas mediciones. ¿Por qué? Porque la medición de resistencia de aislación en los motores eléctricos se debe hacer con el motor desconectado. Esa medición es muy, muy importante porque también debe ser una medición estable, no debe fluctuar. Y también la otra medición que va a la par de esa medición de aislación es la verificación por observación directa del hábitat de donde está funcionando la máquina. Es decir, si hay mucho polvo, si hay mucha humedad, si hay mucho polución de aceite o de algún líquido que pueda llegar a afectar la aislación de esa máquina. Entonces, prevención, haciendo todo ese tipo de inspecciones, y predicción es cuando esas inspecciones nos hacen saltar alarmas de que la máquina puede en algún momento tener algún problema de rotura y parar la producción, programar, ¿no es cierto? Ya programar con el otro sistema o el sistema que es, digamos, sigue o su hermano en esto, que es el mantenimiento correctivo, programar con el mantenimiento correctivo, que es ni más ni menos que el taller, que es ni más ni menos que la mano de obra, para el cambio de esa máquina. Y también, como lo decimos, programar con la parte proveedora de los repuestos o la parte de almacenes, porque podemos tener motores reparados, guardados nosotros, programar todo ese tipo de cambio para evitar que nos lleve mucho tiempo o pasarnos del tiempo programado. Es decir, haciéndolo de esa manera vamos a hacerlo en menor tiempo, con mayor facilidad y mayor efectividad.